Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar número 2 de nuestro canal de Partners y Negocios. Hoy vamos a hablar de un tema casi desconocido. Seguro que ninguno de vosotros ha oído hablar de lo que vamos a hablar hoy, al menos durante el último año. Bueno, ahora en serio. Hay gente que dice que esto es como el nuevo porno o algo así. Son tantas las referencias que tenemos al Reglamento General de Protección de Datos que es un tema, Dios mío, ya no sé cómo decirlo. Pero lo vamos a tener muy presente durante los próximos meses hasta que la situación esté normalizada. Luego habrá opiniones, que si es buena, que si es mala. Son cosas que veremos en el webinar de hoy. Aunque intentaremos centrarnos en la parte más práctica, en aquella que es la que nos importa, teniendo en cuenta que estamos a 21, pues nos quedan 4 días prácticamente. Bueno, tenemos lujazo, como siempre. Fernando Tellado, nuestro embajador de marca, el culpable de ayuda a WordPress, como él siempre dice. Y también nos acompaña un invitado especial, nos acompaña Ramón Ruiz. Ramón Ruiz es especialista en Reglamento General de Protección de Datos, es abogado, pero esto lo dejamos para después. Que sea él quien se presente. Nos va a hacer una presentación sobre este tema tan importante en estos días. Y bueno, os voy a comentar cómo funciona el webinar. Tenemos unos 15, 20 minutos de presentación. Lo digo porque son tantas las preguntas que estáis escribiendo ya, que es bastante probable que nos pongamos ya directamente a contestar en cuanto termine la presentación, porque hay mucho. Bueno, son 20 minutos de presentación. Al terminar la presentación, directamente nos presentamos a Fernando Tellado, presentamos a Ramón y pasamos directamente a contestar vuestras preguntas, que es lo importante de hoy. Es un webinar que queda grabado. Esto se verá después en nuestro canal de YouTube, SiteGround de España, donde además en este momento ya podéis ver una gran colección de vídeos, de charlas de eventos, vídeos sobre WordPress, sobre Joomla, Drupal, sobre SEO. Además acabamos de añadir una nueva sección de pequeños vídeos, mini tutoriales de Fernando Tellado enseñándonos cosas sobre WordPress, que están hechos con muchísimo cariño. Y este vídeo estará disponible a partir de mañana, pasado como mucho, y lo podréis ver desde nuestro blog, siteground.es/blog. Ahí estará disponible también nuestro canal de YouTube. Bien. ¿Qué eventos ha habido esta semana y todo esto? Pues hemos tenido la WordCamp Bilbao pasado fin de semana, que creo que ha sido un éxito. A la gente le ha gustado mucho. Las cosas que se hacen con cariño se notan, ¿verdad que sí? Nos viene la siguiente ya dentro de poquito, que es la WordCamp Irún y el Congreso Web. Pero bueno, lo comentaremos más adelante. Recordaos que mañana tenemos otro webinar, lo tenemos con Ana Cirujano, que va a hablar de una de sus especialidades. Y vamos a estar encantados de tenerlo con nosotros. Muchas ganas de tener este webinar. Sin más. Vamos a lo importante. Creo que por ahí anda Ramón. Ramón, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Buenas tardes a todos. Ahí está. Nítido y claro. ¿Qué es lo que queremos que sea el webinar de hoy? Es un tema importante. Hay muchas dudas. Pasará el 25 y todavía seguirá habiendo dudas. Nosotros procuraremos estar ahí otra vez con otro webinar contestando a preguntas. Veo que se conecta gente desde muchos puntos, desde Ecuador, Valencia, Algeciras, Sevilla. Gracias a todos por venir. Tenemos un récord de asistencia en los webinars aquí en España en este momento. Ya en este momento. Me imagino que después todavía será más, como suele ocurrir. Para los que os acabáis de incorporar ahora, simplemente deciros, este vídeo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Aquellos que se vayan conectando más tarde, se lo podéis decir desde el chat. Y algo muy importante, si tenéis preguntas, por favor, no las escribáis en el chat. Ahí de abajo tenéis una opción que se llama Ask a Question y en esa opción de ahí podéis escribir vuestras preguntas. Como va a ser imposible contestarlas todas porque ya estamos en 40, sí, lo que vamos a hacer es contestar a las más votadas. Y luego, dependiendo del número que queden, pues veremos si las contestamos durante la semana. ¿Vale? Buena tarde, Anaí. Bueno, un saludo a todos y os dejo con Ramón. Ramón, un momentito que cambio la pantalla. Pongo la que importa en este momento, que es la de la presentación. Y ya sabes, hoy nos apañamos así, me dices tú cuando cambio y así lo tenemos todo bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias. Todo tuyo, Ramón. Todo tuyo. José Ramón, en primer lugar agradecer a José Ramón Padrón y a SiteGround España por esta invitación.
Y ya, pues bueno, pasamos directamente a lo que es la presentación. Intentaré, bueno, es un tema ya, pues bueno, manido y lo que te rondaré, Morena, el tema del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, bueno, en primer lugar, pese a que la LOPD es del año 99, sí me gustaría recordar, porque todavía hay gente que sigue pensando eso de los datos, que el Reglamento General de Protección de Datos es tanto aplicable a empresas como a personas físicas, siempre y cuando, obviamente, estemos dentro de un ámbito mercantil, comercial o profesional. El ámbito doméstico, igual que la LOPD, queda fuera del ámbito de aplicación de este nuevo reglamento. Por otro lado, lamentablemente, el 25 de mayo no acaba nada. Empieza todo. Es decir, a partir del 25 de mayo, lo que tenemos es un nuevo modelo de protección de datos en el ámbito europeo. Y este modelo, fundamentalmente, lo que cambia es la visión global de la protección de datos. Si quieres, José Ramón, pasamos. Bueno, aquí están los 7, 8 puntos que trataremos de manera muy somera en la tarde de hoy. Sobre medidas de seguridad, evaluación de impacto, registro de actividades y análisis de riesgo, así como sanciones. Yo creo que bueno, son cuestiones obviamente muy importantes, pero quizás no son todo lo prácticas que nos gustaría. Entonces nos centraremos fundamentalmente en los otros aspectos. Ya lo mencionaré más adelante, pero sí desde ya os recomiendo que accedáis a la página web de la Agencia de Protección de Datos. Ahí tenéis en el canal del responsable un montón de información, modelos, plantillas que os servirán para adecuar vuestro negocio a la nueva legislación. Si quieres, José Ramón, pasamos al primer punto, que es bueno, lo que comentábamos. El Reglamento de Protección de Datos implementa un nuevo modelo, dejando atrás el modelo que había traído a España, bueno, y a toda la Unión Europea, la directiva que se transpone con la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 99. ¿Qué supone ese modelo? Pues en primer lugar, una cosa muy importante, sobre todo para los que vivimos en España, ya no estamos discriminados. Es decir, unifica todo el derecho de protección de datos a nivel comunitario. ¿Qué significa eso? Pues que ya todos tenemos las mismas reglas y ya las sanciones, sobre todo las sanciones y las obligaciones, serán igual para todos los operadores jurídicos dentro de la Unión Europea y dentro, bueno, del espacio económico europeo. Ya no valdrá el foro shopping, es decir, yo pongo mi sociedad que capta datos en Portugal, por ejemplo, que sé que hay sanciones de cárcel, pero que nadie va a la cárcel. Y, sin embargo, las empresas que tienen su sede en España, en nuestro territorio, pues se enfrentaban a las famosas sanciones de hasta 600.000 euros, 300.000 euros con cierta frecuencia y 60.000 euros sin ningún problema. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia es, se adopta una visión más anglosajona, en el sentido de ahora es el responsable y el encargado del tratamiento el que debe ser proactivo, el que debe preocuparse de las cosas. Previamente parecía que, bueno, que inscribiendo las bases de protección de datos en la agencia, teniendo el documento de seguridad y 4 cositas más, pues cumplíamos con esa nueva normativa. Y eso no es así. Por otra parte, actualiza los derechos de los titulares de los datos, amplía los famosos derechos ARCO, amplía el ámbito de aplicación de la norma europea, es decir, la norma tiene un carácter extraterritorial, se aplicará a cualquier empresa, aunque esté fuera de las fronteras europeas, siempre y cuando ofrezca productos y servicios a los ciudadanos europeos o capte datos de ciudadanos radicados dentro de la Unión Europea. Asimismo, introduce varios principios, pero quizás los más importantes son, si quieres, José Ramón,
La siguiente. Vale. Introduce 3 principios que son importantes y que deben tenerse en cuenta en todo el marco de la protección de datos, que son, por un lado, la transparencia, por otro lado, la limitación de la finalidad, que, bueno, esto ya lo estábamos haciendo en nuestro país, y, por otro lado, y este también es muy importante, es la minimización de los datos personales. ¿Qué quiere decir la transparencia? Pues la transparencia es que ya no vale esconder cláusulas de consentimientos al final de la página, ponerla en letra 8 Arial. Es decir, el encargado del tratamiento y el responsable deben ser claros en cuanto a la utilización que van a hacer de los datos personales de los niños. Por otro lado, también tiene que ser para finalidades concretas y específicas. Y en el caso de que se capte el consentimiento para diferentes finalidades, deberá darse un consentimiento expreso para cada una de las finalidades. Y luego, la minimización de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo voy a mandar una newsletter, pues a lo mejor no tengo que pedir la fecha de nacimiento. O a lo mejor sí. Eso dependerá ya de cada caso concreto. Pero lo que viene a decir es decir, tenemos que tener los mínimos datos personales de cada individuo para cumplir las finalidades. Si quieres, José Ramón, pasamos a... Vale. Nuevos derechos. Bueno, los ya conocidos derechos ARCO, ¿no? De acceso, rectificación, cancelación y oposición. Se incorpora el que ya hemos hablado, es decir, el de la transparencia. Es decir, todo ciudadano tiene derecho a conocer los datos que tiene cada una de las empresas o de autónomos para que los utiliza. El derecho al olvido, que bueno, no deja de ser una especificidad concreta del derecho de supresión. El derecho al olvido, simplemente voy a hacer un breve paréntesis. Es decir, el derecho al olvido, para que lo tengamos todo claro, no significa que se elimina la información de Internet. Lo que significa es que esa información, por ejemplo, una noticia, siempre y cuando se cumplan los requisitos para el ejercicio del derecho al olvido, se desindexa por nombre y apellidos. Es decir, Ramón Rey robó 400 millones de pesetas en el año 82. Ejercito mi derecho al olvido y esa noticia no aparece relacionada con mi nombre. Pero si yo busco robo 400 millones de pesetas año 82, el buscador lo va a indexar y aparecerá. Eso que quede claro. La limitación, pues efectivamente, tiene que ser, los datos tienen que estar limitados a las finalidades para los que han sido recogidos. Y este nuevo derecho, que es el de la portabilidad, que bueno, lo que facilita es la libre circulación de datos dentro de la Unión Europea. Cualquier usuario, por ejemplo, si se quiere cambiar de operador de telefonía, pues tiene derecho a que su antiguo operador le dé traslado de todos sus datos en un formato legible, fácil, al nuevo operador y hacer mucho más fácil este derecho. Si quieres, José Ramón, pasamos al deber de información. Aquí sí hay novedades y sobre todo recordaros que lo importante del reglamento es consentimiento, consentimiento y consentimiento. Es decir, todo radica en el consentimiento y es lo más importante. Consentimiento y segundo factor es igual de importante, el poder acreditarlo. Es decir, aquí no vale, no es que, no, mire, enséñeme este correo electrónico, qué finalidades ha aceptado. Y eso tenemos que ser capaces de demostrarlo, de acreditarlo. Entonces, en primer lugar, esta es una novedad, se debe establecer la base legal. La base legal puede ser varias, el reglamento recoge varias, puede ser desde que tengamos un contrato con esos señores, que tengamos un interés legítimo. Por otro lado, también es importante, se debe señalar el periodo de conservación, es decir, no tenemos que guardar datos personales, entre comillas, que ya no nos hagan falta. Es decir, deben ser eliminados, cada uno dependiendo, lógicamente, dependiendo si tienes una tienda online, pues lógicamente tendrás que guardar los datos, aunque se te haya solicitado la cancelación, pero como hasta ahora, pues los 5 o 4 años que te marca la legislación fiscal, incluso un trabajador que se haya ido, pues bueno, puede solicitar la cancelación de sus datos. Eso significa que los
Los tenemos ahí, no los tocamos, pero los guardamos por si hubiera inspección de trabajo, por si hay cualquier problema fiscal o cualquier otra circunstancia. El derecho a presentar reclamaciones, bueno, eso tampoco tiene ya lo veníamos poniendo en muchas políticas de privacidad, el tema de bueno, usted tiene derecho a ejercitar todos los derechos que le reconoce la legislación ante la autoridad competente, en este caso la Agencia de Protección de Datos. Bueno, la previsión de transferencias internacionales y luego, si fuese obligatorio, el delegado de protección de datos. ¿Ha visto alguna pregunta? Y simplemente voy a hacer un paréntesis muy rápido sobre la figura del delegado de protección de datos. A ver, el delegado de protección de datos es obligatorio única y exclusivamente para las administraciones públicas. Única y exclusivamente para las administraciones públicas. Y también para dos tipos de empresas privadas, que son aquellas que traten, ya sea el encargado o el responsable, grandes volúmenes de datos, en este caso lo que dice la legislación, que trate grandes volúmenes de datos. ¿Qué es un volumen grande de datos? Pues bueno, tendremos que esperar a la casuística. 10.000, 15.000, 20.000, eso tendremos que esperar. Y luego también cuando se traten grandes volúmenes de datos de categorías especialmente protegidas. Es decir, resumiendo, el delegado de protección de datos es obligatorio en esos tres casos, para las administraciones públicas y para las compañías que traten gran volumen de datos personales. ¿Qué ocurre? Y yo creo que por ahí irá un poco la tendencia, que muchas empresas voluntariamente nombrarán un delegado de protección de datos, lo que garantiza al titular de los datos, a su usuario, a su cliente, que se cumple con la normativa en vigor. Y yo creo que la tendencia será a ir nombrando de manera voluntaria esta figura nueva del delegado de protección de datos. Si quieres, José Ramón, pasamos a la siguiente. Consentimiento. Lo que he dicho antes, todo radica en el consentimiento. El consentimiento sigue siendo libre, informado, específico e inequívoco. Y aquí inequívoco quiero hacer énfasis porque debe ser, es decir, ya no vale, que antes será válido hasta el 24 de este mes, es decir, hasta el jueves a las 12 de la noche, que no vale para nada, pero bueno, hasta ahí seguirá siendo válido. Pero ahora lo que exige la legislación es que el titular de los datos se manifieste de una manera positiva, mediante una acción, y de su conformidad al tratamiento. Es decir, si quieres pasamos a la siguiente, José Ramón. Importante, la captación o la legalización o las cesiones de datos que hacíamos pues hasta hace poco tiempo, en las que se enviaba un correo electrónico diciendo que si en 30 días usted no me ha dado una respuesta, entendemos que nos otorga su consentimiento, no vale. Casillas premarcadas, en mi opinión, no valían antes y mucho menos ahora. Y no constituirán en ningún caso prueba del consentimiento. Es decir, todavía se sigue viendo que, bueno, me imagino que todos sabremos, estamos recibiendo multitud de correos electrónicos, cada uno con todo el cariño de su padre y de su madre, porque se ven, bueno, una disparidad en cuanto a las interpretaciones. Pero bueno, que lo tengáis claro. Es decir, ahora tiene que haber una casilla que no puede estar premarcada para cada una de las finalidades y que el usuario la marque previamente autorizar la utilización de sus datos personales. Si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, la información debe ser proporcionada. Debe ser proporcionada, debe ser dada aquí, para dejarlo claro. Y esto es importante, es decir, en un lenguaje claro y sencillo, no esta jerga que muchas veces utilizamos los juristas que no se entiende, ¿no? Debe ser concisa, es decir, ya no valen estas cláusulas de consentimiento que veía uno que pese a que la agencia, pues bueno, dijo que eran 12, 7, 8 sectores de actividad, pero te llegan cláusulas de consentimiento de un folio y medio sobre sectores de actividad, es decir, no se deja ningún sector, eso ya no valdrá. Deberá ser transparente, es decir, no podrá estar oculta en ningún sitio, deberá ser con una letra, en mi opinión, y yo siempre lo digo, es decir, el consentimiento ponlo en Arial 24,
que el titular de los datos lo vea, si es que no hay ningún problema. Que lo vea y que en un momento dado, si la agencia te hace una inspección, diga, mire, estaba en esta página, en Arial 24, subrayada y en negrita. Inteligible, es decir, que sea de fácil comprensión y de fácil acceso. Es decir, que no vale esconderlo en un ladito a la derecha de la página web o del blog y que no se pueda... No, tiene que estar claro en concordancia con el principio de transparencia. Entonces, es verdad que el nuevo reglamento impone muchas obligaciones nuevas de información. Entonces, aquí lo que sí han dicho las autoridades de control para facilitar tanto a los responsables, bueno, sobre todo a los responsables de los datos, lo que ha propuesto es, bueno, lo que se viene haciendo también ahora, ¿no? Es decir, facilitar la información en dos capas, ¿no? Una primera capa, si quieres pasar a la siguiente, sería una primera capa con la información básica, es decir, quién es el titular de la base de datos, las finalidades, las cesiones que se puedan hacer, y una segunda capa que ya iría ahí toda la información más detallada, es decir, pues por ejemplo, todo el tema de política de cookies, a quién se le va a dar acceso a los datos, es decir, a este encargado o esta aplicación que tengo instalada accede a esto. Bueno, pero sí es verdad que sería lo conveniente y sobre todo para facilitar al usuario el dar su consentimiento informado. Y no menos importante para la viabilidad de los negocios, es decir, la Comisión Europea no se olvida y uno de los principios rectores del reglamento es la libre circulación de datos personales, es decir, que se potencie la economía digital dentro del marco de la Unión. La opción de las dos capas yo creo que es la más interesante y la más práctica para todos. Pues, si quieres pasamos a la E, que es el establecimiento de las acciones y medidas de seguridad. Vale. Bueno, aquí sí que voy a pasar un poco de prisa. No sé cómo voy de tiempo, José Ramón. Ya te digo que eres tú el que quiere dar la información, por lo tanto, tómate el tiempo que necesites realmente, no te preocupes. Vale. Aquí ya desaparece Aquí voy a pasar rápido porque eso ya es información que la podéis encontrar en cualquier sitio y que simplemente leerse la legislación, ¿no? Es decir, el reglamento ya no distingue entre niveles de seguridad, como venía haciendo antes, y lo que sí dice es decir, oiga, ustedes hablando y traduciéndolo al castellano de andar por casa, lo que dice el reglamento es decir, oiga, ustedes son mayorcitos, ya han cumplido los 18 años, hagan las cosas como las tienen que hacer. Es decir, tendrán que implantar las medidas que usted considere oportunas, que son necesarias, teniendo en cuenta, bueno, cita varias circunstancias, la técnica, la naturaleza, el tratamiento y sobre todo, y más importante, teniendo en cuenta los riesgos que puede suponer dicho tratamiento para los derechos y libertades de las personas. Me explico. No es lo mismo que yo trate correos electrónicos, que bueno, que el riesgo puede ser, no sé, que para traficar en la deep web o en la internet profunda, que el riesgo que conlleva que yo trate, por ejemplo, historiales médicos. Lógicamente, las medidas que tengo que aplicar en el caso de historiales médicos o con temas de OIT, por ejemplo, del Internet de las cosas. Es decir, que es el responsable el que debe hacer un análisis de la situación y en función de las circunstancias concretas aplicar la medida de seguridad que se corresponda. Bueno, el tema de la evaluación de impacto, bueno, se trata de una nueva obligación, sobre todo para las organizaciones que traten, pues eso, nuevamente datos sensibles, aumentan los importes de las sanciones,
bueno, graves, muy graves, y ya los famosos 20 millones de euros, que ya me gustaría a mí que me los pudieran poner, porque quiere decir que el 4% de mi facturación son 20 millones de euros, que no está nada mal. La evaluación de impacto, es lo que hemos hablado hasta ahora, el registro de actividades y el análisis de riesgo. A ver, eso sí que es aplicable a todas las empresas y a todos los autónomos. Es decir, creo que desde el día 14 del pasado viernes, bueno, si habéis intentado acceder a la página web de la agencia, ya nos permite la notificación telemática de los ficheros, es decir, ya la obligación de notificar ficheros pasa, ya no es un requisito. Lo que sí sustituye a dicha obligación de los ficheros es el registro de actividades. Es decir, que es pues, un registro interno que debe llegar cada una de las organizaciones, donde se detallen cada uno de los tratamientos que se vayan a realizar, las finalidades, las cesiones, etc. Y luego el análisis de riesgo. Eso también debe ser realizado por cada una de las empresas. Ahí veis en la diapositiva, os recomiendo que entréis os lo vuelvo a repetir y soy un poco pesado, pero sí creo que es interesante. Si utilizáis, no sé, pocos datos personales, me explico, nombre y correo electrónico, pues la Agencia de Protección de Datos ha implementado una herramienta de cumplimiento normativo que se llama Facilita, donde os va indicando, vosotros os va haciendo preguntas, vais rellenando pues bueno, todas las preguntas, qué tipo de tratamiento, qué usuarios tenéis, si vais a hacer transferencias internacionales. Y entonces, con ese cuestionario, al final podéis obtener unos documentos de cumplimiento normativo y por lo menos es una primera fase para la adecuación de vuestro negocio, de vuestra actividad. Vale, de las sanciones ya lo hemos visto. A ver, otra nueva obligación para los responsables, que es la violación la notificación de las violaciones de seguridad. Es decir, aquí cualquier violación se debe notificar en el plazo máximo de 72 horas a la Agencia de Protección de Datos. Y además, si implica un riesgo para los interesados, también se deberá notificar a cada uno de los interesados. Como he visto también alguna pregunta así un poco, pues bueno, por ejemplo, ¿qué es una violación? Pues una violación puede ser un acceso de un tercero, por ejemplo, vía web, es decir, el típico hacker malo que te roba información, eso puede ser una violación de seguridad, o un empleado que coge un puerto USB y se descarga toda la base de datos de tu cliente. Es decir, que las violaciones de seguridad pueden venir tanto desde fuera como desde dentro. Entonces, eso es importante. Toda violación de seguridad debe ser notificada en el plazo máximo de 72 horas. Además, dependiendo del tipo de cómo se llama, brecha de seguridad, pues habrá que informar de las medidas correctivas, etc., etc. Otro punto importante, los menores. Bueno, primero tengo que decir, para que nadie se asuste, es decir, que a fecha de hoy en el mercado no hay nadie que garantice si un menor accede a su aplicación, a su página web o a su red social. No sé si por problemas técnicos, que me extraña, o más bien por interés. Es decir, cuantos más datos tengamos, pues más negocio hacemos. El reglamento establece una edad mínima para todo el tema de contratación por Internet, lo que recoge nuestra ley que sigue en vigor, esa ley sigue en vigor. La Ley de Servicios de Sociedad de Información recoge una edad mínima de 16 años, dejando a cada uno de los Estados miembros la posibilidad de reducir esa edad. Es decir, si no tienes 16 años, pues tendrá que contratar los titulares de la patria potestad o los señores o señoras que tengan la tutela del menor. En España está en trámite la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que sí derogará a la LOPD, y parece que nuestro legislador se inclina por la edad de 13 años. A mí me parece un error, pero bueno, parece que los tiros
van a ser a reducir la edad de contratación a los 13 años. Ya finalmente, esta es una infografía que podéis encontrar en la página web de la agencia, que yo creo que es muy clarita, es decir, en 6 puntos resume un poco lo que debemos hacer todos para adaptarnos al reglamento. Primero, lo que viene a decir es quien tenga que nombrar delegado de protección de datos, que lo nombre. Ya he dicho que solo es obligatorio para 3 tipos de operadores: las administraciones públicas y las empresas que traten un gran volumen de datos, ya sean sensibles o perfilando perfiles, etc. Es decir, no todo el mundo tiene, porque yo he visto por ahí por las noticias, ¿no?, y publicidad entre comillas, no, es que tiene que nombrar un delegado de protección de datos. No, se tendrán que dar una serie de circunstancias muy concretas para que sea obligatorio el nombramiento de esa figura. El registro de actividades, que es lo que hemos dicho antes, que viene a sustituir lo que hacíamos de notificar las bases de datos a la agencia. Ahora esa obligación recae sobre el responsable y debe llevar un registro para poder acreditar todos los tratamientos que está realizando. El análisis de riesgo es decir, mira, pues mire, yo solo tengo correo electrónico, teléfono y nombre. Pues bueno, eso es el riesgo en caso de que haya una violación de seguridad es pequeño. O, mire, no, yo que trato con historias clínicas, con datos bancarios, con delitos, con impagos, con morosos. Pues bueno, ahí el análisis de riesgos será otro. La medida de seguridad, lo que hemos dicho antes, cada uno en función de su negocio, de las características concretas de su negocio, deberá aplicar una u otra medida de seguridad. La notificación de las quiebras, que hemos dicho en el plazo máximo de 72 horas y se afecta a derechos y libertades a todos los interesados. La evaluación de impacto, que es fundamentalmente para las grandes empresas. Y luego las recomendaciones que se deben hacer en paralelo a este análisis, que son, lógicamente, adaptar los formularios, los procedimientos, ver quién es el encargado dentro de nuestra organización de ofrecer las garantías y, cómo no, elaborar la política de privacidad. Yo creo que con esto, dado que hay muchísima información, estamos todos saturados sobre el reglamento de protección de datos, yo creo que con estos puntos resumimos los aspectos más importantes desde un punto de vista práctico. Ya por la pregunta. Fenomenal. Miedo. Fenomenal. Bueno, que sepáis que hoy nos acompaña aquí a mi izquierda, no sé si se ve así en la pantalla, pero bueno, aquí a mi izquierda tengo a Ramón. Ramón Ruiz es un experto en leyes. ¿Te presentas, Ramón? Para aquellos que no te conozcan, por favor. A ver, yo soy abogado, ya con mucho, como se ve, ¿no?, con canas, con muchos años de experiencia, y me dedico al tema, entre otras cuestiones, pero bueno, fundamentalmente al tema de protección de datos, privacidad, contratación en Internet, cosas. O sea, que tienes conocimiento además de la parte relacionada con Internet, que siempre es interesante, sobre todo en este tema que hablamos hoy, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Y luego aquí, al otro lado, para todo aquello que tenga que ver con CMS, WordPress, con... ¿Así? Ahí está puesto, ahí está puesto. Bueno. Ahí tenemos a Fernando Tellado. Por favor, preséntese usted. Bueno, pues hola, yo soy Fernando Tellado y aparte de orgulloso embajador de SiteGround, que da gusto representar una empresa que apoya tanto a sus usuarios, que no es normal que den tanto contenido. Pues bueno, soy el culpable de Ayuda a WordPress, un blog sobre WordPress especializado en este CMS, y me dedico a formación, desarrollo y bueno, pues a ayudar a todos aquellos que utilizáis WordPress, y con estos webinars, con vídeos y con muchas publicaciones, a compartir lo poquito que sé, que suelo decir. Muchas gracias, Fernando. De lo que da gusto es trabajar con gente como vosotros, que se brinda a decir lo que sabe, a compartir su conocimiento, de corazón. Los que no me conozcáis, me llamo Moncho, soy el responsable de SiteGround en España y somos un proveedor de hosting.
que lógicamente también tiene que ver con todo este tema, mucho, porque nosotros tratamos datos, no solamente los vuestros cuando contratáis cosas, sino también los que gestionan, los que recogéis a través de vuestras webs, lo cual tiene también otro punto, ¿no? Bueno, me dicen ahí felicidades, efectivamente hoy es mi cumpleaños, sé que no es relevante para nada y no tiene nada que ver con la RGPD, pero bueno, hombre, un cariñito me doy yo a mí mismo. Bueno, vamos allá, la verdad es que tenemos 51 preguntas, no creo que seamos capaces de contestarlas todas, pero vamos a intentarlo. Muchas gracias por las felicitaciones, pero vamos aquí a la parte de abajo que dice Ask a Question. Esto es importante, que sepáis que este vídeo se graba, este webinar, estará disponible en nuestro canal de YouTube, SiteGround España, creo que a partir de mañana mismo. Si cuando queráis verlo simplemente vais a nuestro blog, siteground.es/blog, y ahí aparecerá un post en el cual pues explico quién es Ramón, explico quién es Fernando, de lo que hemos hablado hoy, y podréis verlo allí incrustado. Si no, directamente en nuestro canal de YouTube, en el que veréis muchos más webinars de muchos temas diferentes. Pero no con tanta expectación como este, porque la verdad es que este es como, Dios mío, el último capítulo de Perdidos o algo así. Porque es que solo hay que ver las cifras que estamos manejando en este momento. Bueno. Una cosita, vale. Moncho, ¿me permites? ¿Perdona? Y comentar una cosita también, que claro. Se os olvida decir a veces que los que hacéis preguntas en el Ask a Question, luego recibís un enlace con justo el momento, el minuto del vídeo donde se respondió a vuestra pregunta. ¿Vale? Con lo cual es muy interesante que hagáis la pregunta en el Ask a Question, porque luego SiteGround nos manda un enlace personalizado, es decir, mira, aquí se ha respondido a tu pregunta y te va a abrir el vídeo en el momento exacto en que te contestamos, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Dicen por ahí que si tengo las orejas tapadas para que no me tiren de ellas. No, ya me las tiran luego cuando acabe el webinar, aquí en casa. Bueno, vamos a empezar. La verdad es que hay muy buenas preguntas y con muchísimos votos. Vamos a intentar contestar aquellas que más votos tengan. Y la primera de todas, la primera de las preguntas es de José Luis. José Luis dice y nos pregunta, ¿y si tenemos una web sin newsletters solamente con un formulario de contacto? ¿Sería entonces suficiente con pedir que marquen el he leído y aceptado las políticas de privacidad? Además de las páginas de siempre, de pues eso, las típicas, las de aviso legal, política de privacidad y cookies. Estas últimas han de cambiar mucho de cómo las teníamos antes si las tenemos de forma adecuada. Veo que hay dos preguntas, ¿vale? Entonces, la primera, tanto Fernando como Ramón, si tenemos una web sin newsletter, solamente un formulario de contacto, ¿es suficiente con pedir que marquen el he leído y aceptado las políticas de privacidad? ¿Qué decís? Depende. Bien, es un buen comienzo. A ver, si quieres, Fernando, empiezo yo y luego sigues tú. Sí, sí, tú eres el abogado, yo no te voy a contradecir nunca. No, bueno, sí, oye, aquí se puede contradecir. A ver, como mucho aportaré algún granito de arena de mi experiencia o de casos concretos y tal, pero la sentencia la firmas tú, vamos. A ver, entonces, aquí yo creo que tenemos que hacer, en primer lugar, porque yo creo que es lo que preocupa y mucho en el sector del marketing y del marketing directo. No sé si es el caso concreto o no. Aquí hay que hacer, primero, antes del 25 y después del 25. Es decir, si antes del 25 se puede acreditar que tienes el consentimiento de... que creo que era una newsletter, lo que tenía... Sí. Un formulario, ¿no? Sin newsletter, dice que es un formulario de contacto. Sí, un formulario de contacto donde estamos captando datos personales, ya sea un correo electrónico, que es un dato personal, ya sea un teléfono, ya sea un nick. Entonces, lo que hay que hacer son dos distinciones. Previamente, si puede acreditar que tiene el consentimiento para enviarle publicidad, newsletter, información interesante o lo que sea, no pasa absolutamente nada. Si no lo ha hecho, tiene hasta el viernes 20 a las 2. Tiene hasta el jueves, hasta el jueves para hacerlo, sabiendo que si tiene 1000 le van a contestar 3, con lo cual yo tiraría esa base de datos y a partir del 25, efectivamente, si es simplemente un formulario de contacto, habría que ver el caso específico para qué se captan esos datos, la finalidad y, en principio, con una política de privacidad donde se ponga quién es el encargado, la finalidad, el tratamiento, si va a haber transferencia
quiénes son los destinatarios, es decir, si hay hosting, hay terceras empresas que utilizan cookies de analíticas y tal, en principio, en mi opinión, podría ser suficiente con un he leído y aceptado la política de privacidad, pero siempre sin premarcar. No olvidemos, sin premarcar. Esto de los premarcajes se ha acabado. Efectivamente. Que lo sepáis. Anotadlo. Premarcar un formulario en que aparezca ya por defecto algo marcado ya no está permitido. Fernando, ¿algún consejo? Bueno, yo no sé, soy muy de resúmenes, como soy bloguero, y yo diría, siempre, siempre, siempre debes informar, o sea, primero, tiene que estar justificado el dato que pidas, con lo cual, tengas lo que tengas, un formulario, un comentario, un lo que sea, siempre haz una primera capa de información antes de que te mande el enviar, donde le digas, si pides nombre, ¿por qué le pides el nombre? Si pides el email, ¿por qué le pides el email? ¿Y qué vas a hacer con esos datos? ¿Que solamente los vas a guardar en tu correo? Pues dile que se van a guardar en tu correo y dónde gestionas tu correo, si es en tu hosting o si es en Google Apps o donde sea. O sea, que el usuario siempre, ese principio de privacidad que establece, ¿no? ¿Verdad, Ramón? El nuevo reglamento, o sea, que se llama privacidad por diseño, ¿no? Que es que tú por defecto siempre pidas permiso para todo aquello que almacenes e informes para qué lo almacenes y cómo lo haces. Con lo cual, yo en este caso, pues pondría, pues mira, te pido estos datos, ¿qué voy a hacer con ellos? Esto. ¿Aceptas? Bien. ¿Que no aceptas? No me puedes enviar el formulario. Ya está. Efectivamente. Lo de las cookies, esa parte. Las cookies no pides permiso normalmente. Tendrás que meter algún sistema, si le vas a cargar cookies, tendrás que meter algún sistema para que no se carguen esas cookies hasta que te acepte el usuario. Pero eso, si queréis, lo ampliamos luego más tarde. Sí, porque de estas hay. De esto se va a preguntar. Y en cuanto a los textos, a la adaptación, lo que ha dicho Ramón antes, te pediría que lo repases siempre. O sea, hay algunas cosas que sobran, por ejemplo, lo del fichero de datos que pedían antes, ahora no lo piden. Yo creo que tampoco hace falta que lo quites, ¿no, Ramón? Obligatorio quitarlo no es obligatorio. A ver, vas a ver. Y si lo que te pide es sencillez, pues bueno, pues lo quitas. Yo buscaría todos los textos y lo que yo he hecho, por ejemplo, con mi política de privacidad, es decir, a ver, si yo le cuento esto a mi madre, ¿lo entiende? Ni de coña, pues entonces los he cambiado todos los textos. Para que los entienda mi madre. Pues has hecho muy bien. Algo así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por lo menos de lenguaje humano, no en leguleyo español. Efectivamente. Sí, lo que estabas comentando de los ficheros, simplemente que ahora quitamos la coletilla, es decir, sus datos personales serán incorporados a un fichero que el dueño, el titular es no sé cuánto, SA, y ya no ponemos los debidamente inscritos ante el registro general, eso lo quitamos. ¿No lo ponen? Pues queda feo, pero no pasa nada. Muy bien. Vale, os recuerdo que hagáis preguntas en el frame central, por favor, en la opción Ask a Question. José Luis, esperamos haberte ayudado. Vale, vamos a por la siguiente. Jordi nos pregunta si los suscriptores a nuestra newsletter se apuntaron a través de nuestra web y solo tenemos su correo electrónico. ¿Es necesario enviar un correo pidiendo que tienen que consentir, a mi modo de ver de nuevo, pone entre paréntesis, que les enviemos correos informativos de la empresa? Es decir, ¿es necesario una nueva acción para hacer algo que relacionado? No, bueno, una cosa es la newsletter y otra cosa es información de la empresa, que es lo que nos van a aclarar ahora nuestros expertos. La política de datos ya estaba autorizada en el momento de inscribirse, pero no teníamos la opción checkbox conforme se ha leído. Eso es lo que nos comenta. Bueno, aquí hay que ver cada caso concreto, ¿no? Te quiero decir, en principio, no sé si existe una relación contractual subyacente o no. Y volvemos a lo de antes, es decir, aquí, si tenemos un requerimiento de la agencia, yo siempre lo digo, pues, vamos a ver, la agencia no llega como a la policía, te pega una patada en la puerta y entra y te requisa los ordenadores, no. El procedimiento de la agencia es, te manda una carta y te dice que el 1 de junio le tendrás que enviar esa información y dependiendo de lo que sea, pues bueno, accede a tus oficinas o no accede a tus oficinas. Digo, para que la gente no se piensa que la agencia toca la puerta de tu oficina, no es así. Entonces, aquí dependerá de lo que puedas acreditar, es decir, si el consentimiento que tienes a fecha de hoy puedes acreditar que es conforme a derecho y no es un consentimiento tácito, es decir, que te mando un correo y me has dicho que si en 30 días no me contestas o con una casilla premarcada, lo podemos seguir utilizando.
que no se pueda acreditar que es un consentimiento conforme a derecho, pues habrá que solicitar un nuevo consentimiento. Y de todas maneras, es mi opinión personal, en una base de datos, no sé, por decir algo, de 2 millones, a lo mejor son usuarios útiles y válidos 200.000. Y no recordemos recordemos una cosa, es decir, el teléfono móvil rara vez lo cambiamos, pero el correo electrónico, podemos tener 15 correos electrónicos. El correo electrónico puede tener una validez de 1 año, año y medio. No creo que tenga mayor validez. Igual que un teléfono móvil, si es verdad que cuesta mucho cambiarlo, de un correo electrónico se cambia con una facilidad tremenda. Y tener datos que no necesitamos, yo no le veo ningún sentido y un riesgo. Sí, sí. Cuanto menos mejor, también decíamos eso, ¿no? Sí. En la presentación. Fernando, tú preguntarías de nuevo ese dato, le dirías, ¿te puedo enviar algo, te puedo enviar algún tipo de información comercial? Aparte de que ya estás recibiendo la newsletter. ¿Tú lo harías? Sí, yo siempre sí. O sea, sí siempre. ¿Por defecto? A ver, si a ti el día de mañana, aunque no te peguen la pata en la puerta, te pueden requerir esa aceptación porque es obligatoria por ley, pues yo entiendo que tengo que garantizarla. Y yo para poder garantizarla necesito tener por lo menos una marca de tiempo de que alguien en un momento dado me ha aceptado esa política o esos consejos. Perfecto. De hecho, casi todos los sistemas de newsletter se han actualizado estos últimos días ofreciendo formularios específicos por el cual mandas a tu lista actual y solamente los que te acepten te crean una lista nueva que sería la que deberías empezar a actualizar a utilizar a partir de mañana. Y esto servirá para lo que dice Ramón, para hacer un poco de limpia y no tener ese síndrome de Diógenes digital que tenemos todos de las listas de miles de suscriptores de las cuales nos abre un 5%. Pero bueno, eso es una paralela. O sea, yo diría que siempre sí. La ley lo que te dice es que tienes que tenerlo. Con lo cual, yo reciclaría mi lista hasta conseguir la aceptación de todos mis usuarios. Y si no, me arriesgo a que me metan un leñazo. Con lo cual, sí, siempre. Claro, aparte pídelo de una forma original y tal, para que no parezca un requisito tan legal y ya está. Ha habido gente que para captar la atención pues es muy difícil. Pues, por ejemplo, Yorukobo pues ha mandado un mensaje muy chulo, muy simpático. Sí, ha habido ejemplos por ahí muy majetes. Vamos, sencillo. Sé claro, dile a la gente, mira, esto es lo que va a pasar. Si de verdad te gusta mi contenido, tienes que volver a confirmármelo y ya está. Y punto, ya está, que no hay otra. A mí, hablando de eso, me llegó ayer uno muy simpático que era el mail más coñazo del año. Ah, ese, ya me lo recibí yo. Sí. Bueno, hay una cosa que, bueno, lógicamente, cada uno tenemos una opinión y tal, pero estoy viendo en LinkedIn una tendencia que empieza a aparecer ahora de gente que se queja, que dice esto, mira, ¿por qué no tenemos la legislación americana o la china? ¿Por qué no? Aquí viene todo esto. ¿Por qué tenemos que molestar a todo el mundo? Esto de la RGPD es un negocio de 3 para que todos, no sé, yo personalmente creo que si por una vez ya me pregunta la gente para qué quiero que se utilicen mis datos, yo creo que es positivo. Pero bueno, cada uno tenemos una opinión. Lo que ocurre en Estados Unidos y en China con los datos, con nuestros datos, lo perdemos, ¿no? Es la situación menos ideal la que sucede en esos países. Claro. Yo creo que esto va a ser todo lo contrario. Esto va a ser un buen troyano que se va a colar en el mundo de Internet para que no salgan escandalazos pues como lo que ha pasado con Facebook, con el análisis. Sí. Y es que tenemos derechos. Y yo creo que es una medida buena. Que es un poco rollo adaptarla, pero esto también, como digo, todo lo haces una vez y ya está, y lo haces bien. Y a partir de ahora te acostumbras. Ya está. Sí, porque tenemos ley de protección de datos desde hace 20 años. Claro. 20 años. Esto es una actualización más severa, pero hace 20 años que ya teníamos esto. Y que nuestros datos no podían estar en Estados Unidos, tenían que estar en territorio europeo y tenían... Este tipo de cosas ya llevan unos cuantos años, pero bueno. Bueno, Jordi, ha sido una respuesta muy amplia, hemos tocado muchos palos, pero esperamos haberte ayudado. Vamos con la siguiente, también con 20 votos. Mati Acedo nos dice, según Facilita, de la Agencia de Protección de Datos, debería firmar un contrato con PayPal, Stripe, WooCommerce, WordPress, SiteGround, etcétera. Obviamente esto no es posible. ¿Cómo entonces puedo cumplir con la normativa? Bueno, yo aquí tengo algo que decir. Todos los proveedores de servicios que trabajan con SiteGround, por ejemplo, quienes nos registran los dominios, por ejemplo, Cloudflare con su CDN, Spam Experts, todos esos servicios de terceros que añadimos a nuestros productos y que son tan potentes y hacen que nuestro producto tenga mucho valor,
nosotros ya nos hemos asegurado de que cumplen con la RGPD. Y va a estar todo incluido el día 25 en todas las características de servicio y los términos de servicio. Por eso no os preocupéis. Y ahora, Ramón, lógicamente entiendo que un cliente, no sé, de SiteGround, que tiene muchos servicios activos, tiene un WordPress, tiene un WooCommerce, tiene una pasarela de pago con Stripe, como pone Mati, no tiene que firmar un acuerdo con cada uno de ellos. ¿Es esto correcto? Vamos a ver, yo entiendo que no se firma físicamente, pero por lo menos te adhieres a unas condiciones generales de contratación, donde se especifican los servicios. Y ese es el contrato que realmente sirve de respaldo. Es decir, si yo me adhiero a PayPal, pues tendré que... A ver, no firmo nada, pero sí aceptaré una serie de condiciones donde vendrá especificado qué van a hacer con mis datos, qué responsabilidades tengo en caso de fraude, etc, etc. En el fondo, y salvo que se me escape alguna circunstancia, cualquier servicio que utilicemos en una web viene con un respaldo contractual. Que ese respaldo contractual sea suficiente o no, habrá que verlo caso por caso. Pero yo creo que en general con las grandes compañías sí han hecho un esfuerzo por adaptarse a la norma comunitaria. Es decir, una empresa, tienes un contrato hecho con la gestoría para que te haga las nóminas. Ese es un contrato físico. En Internet es verdad que está la firma digital, no se utiliza, pero si hay un contrato de adhesión con una serie de condiciones y eso es lo que te va a pedir la agencia. Exactamente. Fernando, ¿algo que comentar? Ya que nombra WooCommerce, WordPress. A ver, aparte de esto, una de las cosas que he leído que reclama el nuevo reglamento es que las empresas con las que tú a su vez compartas tus datos también tienen que tener ese compromiso con la protección de datos, ¿vale? O sea, no vale decir yo se los dejo a este. Te tienes que asegurar también de que tus proveedores, o sea, de nada sirve que Ramón me diga, oye, Fernando, me guardas estos 100 euros que me fío de ti y yo cojo y te los suelto a ti que eres un viva la Virgen. ¿No, Moncho? O sea, yo tendré que garantizar los 100 euros de Ramón, ¿vale? Una de dos, o los guardo yo, que le he firmado un contrato, o si te los cedo a ti como tercero, me tendrás que firmarte un contrato diciendo, vale, Fernando, yo te guardo los 100 euros de Ramón y me comprometo a que si pasa algo lo pongo yo. Desde luego. Esa cesión de datos es la que tiene que quedar registrada, entiendo yo, ¿vale? Sí. Por lo cual, una salvaguarda sería procurar trabajar siempre con empresas de la Unión Europea que ya están sujetas legalmente y tienen todo el peso de la ley sobre ellas de la regulación europea. Y si trabajamos con empresas norteamericanas, al menos que estén acogidas al Privacy Shield, que he puesto un buscador ahí, y que asuman esta regulación y que de respeto a los derechos a la privacidad de los datos personales de los usuarios como propia. Por ejemplo, hace 2 días hay una noticia de que Facebook ya está haciendo trampas para no cumplirla. Joder. Ha cogido a todos sus usuarios que tenía registrados en unos servidores en Europa, porque les salía más barato, se los han llevado otra vez a Estados Unidos para no tener que cumplir con ellos. Le está mandando muy mal mensaje a sus usuarios de Estados Unidos. No sé si se da cuenta. Está diciendo, voy a proteger la privacidad de los usuarios de la Unión Europea porque a ellos sí que les protege su Estado o su macroestado, pero vosotros, como no tenéis la suerte de ser europeos, os voy a guardar en Estados Unidos y vuestros datos van a volar libremente por el hiperespacio. Yo creo que esto ya está marcando una cultura del tipo de empresa que queremos ser el día de mañana. Pues sí. Los mensajes que mandamos con este tipo de acciones. Con lo cual, ojito con estas empresas que no nos garanticen que respetan nuestros derechos, aunque no seamos ciudadanos europeos, como si lo fuéramos. Y tenemos siempre que trabajar con este tipo de empresas. Nosotros en particular, he de añadir que tenemos una casuística muy concreta, porque tenemos CPD en Estados Unidos, tenemos varios en Europa y uno en Asia. Entonces nos ha tocado hacer, vamos, que llevamos un año trabajando en esto. No es una cosa de ahora, ¿eh? En nuestro caso en SiteGround es más complejo porque un usuario, por ejemplo, nuestro puede coger su producto de hosting y llevárselo a Chicago, que ya el reglamento cambia, es decir, este tipo de cosas.
Entonces, respecto a el Privacy Shield, hay algo para Estados Unidos, Europa, Europa, Estados Unidos, y creo que además, como curiosidad, hay algo con Suiza también, ¿no, Ramón? Sí, porque Suiza tampoco va a su bola también en este aspecto, si se puede decir así. Sí, los escudos son Suiza, Estados Unidos y UE, Estados Unidos. Y UE, Estados Unidos. Los escudos de privacidad. Bueno, pues, Mati, un proveedor de hosting como SiteGround se preocupa de que sus socios, en este caso, pues los que complementan el servicio de hosting, sí, cumplen con la RGPD. Desde hace ya varios meses que, bueno, pues por mi posición puedo ver las firmas y todo esto y el trabajo interno, que es bastante amplio. O sea que en ese aspecto no tienes que firmar un acuerdo con todos tus proveedores. No es necesario. Esperamos haberte ayudado en la respuesta. Vamos con Jesús, que es una pregunta que ya ha respondido Fernando, pero bueno, la vamos a nombrar. ¿Requiere consentimiento previo el uso de Google Analytics? Veo que ya se ha preguntado por el uso de las Google Fonts. Gracias. Y Fernando, sí, dice, sobre las Google Fonts, tal. ¿Algo que comentar, Ramón? ¿Es algo específico que controles? Se lo preguntamos a Fernando, como veáis. Yo paso palabra y luego retomo. Perfecto. Fernando. El tema de las Google Fonts lo preguntan varios. Bueno, espero que no se nos salte una pregunta que hay por ahí de Jota, que tiene 20 votos. Pues a mí me sale la primera de 18. Ah, esta es la siguiente. Es que mientras contesto una, van subiendo otras. Disculpad, puede haber Esto en la Google Fonts lo pregunta mucha gente porque cada vez hay más plantillas de todos los CMS o temas de WordPress que por defecto, en vez de incrustar las fuentes, las tipografías en el tema, o utilizar las fuentes del sistema de los usuarios, lo que hacen es tiran del servidor de Google Fonts de Google para mostrar las tipografías muy bonitas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha detectado hace bastante tiempo que Google recopila IPs y trazabilidad de uso de sus Google Fonts. O sea, que te mete una cookie, vamos, cuando usas Google Fonts. Pues hay que informar también. Hay que informar y, a ser posible, bloquear estas fuentes también antes de cargarlas. Esto es un marronazo para todos los creadores de temas que lo que deberían de hacer, yo lo que le he puesto ahí a Jesús, le he puesto un enlace un poco donde explico cómo se hace todo esto, ¿vale? Es un artículo que escribí hace 3 o 4 días. Una de dos, o los desarrolladores de temas tienen que acostumbrarse a incrustar aquellas fuentes que utilicen su tema, en su archivito, y si no, el usuario se puede ver obligado en un momento dado a bloquear esas fuentes hasta que el visitante no consienta. Porque sí, o por lo menos informarle, oye, que si sigue visitando, tenerla bloqueada y cuando acepte, le cargue la Google Fonts, pero ya a sabiendas de que Google está recopilando información de su visita. Porque Google registra tráfico de nuestras visitas a las webs de maneras insospechadas. Y esta es una de las maneras insospechadas. Nos pensamos que solamente nos espía por Google Analytics o por el Tag Manager, pero nos espía de muchas maneras. Por ejemplo, algo que no ha preguntado nadie es cuando insertamos un vídeo de YouTube, por ejemplo, en un blog nuestro o un mapa de Google, ¿os habéis dado cuenta que si visitáis esa página aparece vuestra carita? Y si le dais a favoritos, os añade a vuestros favoritos de vuestra cuenta de Google. Eso es porque está registrando vuestra cookie, la tuya, que estás visitando mi blog. Con lo cual, si yo inserto un vídeo de YouTube en mi blog, Google también desde ese vídeo, que es una especie de gusano que te acaba de meter en esa web, está también captando cookies sin preguntar a nadie. O sea, que también habría que informar. Captando tráfico y sabiendo que tú, visitante de mi blog, has visto ese vídeo y lo has marcado como favorito. O sea que las Google Fonts y otras muchas cosas son maneras insospechadas, pero cada vez más detectadas de que Google nos espía, pero vamos, a troche y moche. Sí, sí. Lo del micrófono y que tienes conversaciones, no sé si es Google, Facebook, tienes una conversación y de repente te aparece un AdWords o te aparece una publicidad de algo, en fin. Parecían esto, ¿cómo le llaman? Mitos, ¿no? O sí, historias. Vale. Sí. No sé, no me acuerdo cómo se les suele llamar, ¿no? Historias de estas urbanas. Sí, leyendas urbanas y tal. Leyendas urbanas. Están demostrando que son verdad. Sí. Es que me he quedado negativamente sorprendido. Ya es un tema personal. Bueno, Jesús, esperamos haberte ayudado. Bien, J. Rivera, un saludo. ¿Estarás en Palma, creo? Sí.
Un saludo, comunidad WordPress de aquella isla. Pues vamos a saludar a Jota contestando a su pregunta. Jota, vamos allá. Un cliente me dice que no quiere nada en su web que tenga que ver con esta ley. ¿Vale? Que le elimine un formulario de contacto y ya está. Entonces, la pregunta es, efectivamente, ¿evita un cliente así esta RGPD? Es decir, si no hay recogida de datos en la web, ¿se debe hacer algo para cumplir con la RGPD y con Google? A ver, entiendo que es simplemente una página informativa. Es decir, si no hay... A ver, aquí hay dos cuestiones respecto de la página web. Una es una cuestión de protección de datos y otra es una cuestión mercantil. Respecto a la cuestión mercantil, esa siempre la tendrá que poner. Es decir, el titular de la presente página web es SA, debidamente inscrita en el registro mercantil de Palma de Mallorca con domicilio social. Eso es un tema mercantil, no es un tema de protección de datos. Y si efectivamente la página web no capta ningún dato personal, pues se pone, no captamos ningún dato personal. Y yo entiendo que entonces no hay ninguna obligación de cumplir con nada. Si no capto datos personales, pues no capto datos personales. Vale. No sé si como ha indicado Fernando, luego hay alguna herramienta por detrás que capte cosas raras. Pero vamos, en principio y como tercero de buena fe, si no capto datos personales no tengo ninguna obligación. Y de hecho yo se lo he recomendado a algún cliente. ¿Captas datos? O sea, ¿te llega algo interesante por el formulario? No, lo tengo porque era la plantilla. Pues si no captas, quítalo. Claro, si no tiene un uso real, quítalo y no. Por lo tanto, si existe, o sea, el aviso legal hay que tenerlo siempre, eso queda claro. Pero si existe algún caso en el cual no es necesario hacer una adaptación al Reglamento General de Protección de Datos porque es que realmente es una casuística en la que no estamos tomando ningún dato del cliente. Sí, pero lo que sí recomiendo es que solo se ponga un número de teléfono, porque si ponemos un email de contacto... Ya es. O sea, solamente habría que poner un número de teléfono. Llámanos al 900 tal. Yo entiendo, efectivamente. Si pones un email de contacto, ya si yo te escribo, ya sí te obligo a decirme que no guardas mis datos. Ahí va. Por lo menos te obligo a decir que no los guardas. Efectivamente. Por lo tanto, por ejemplo, pero si tenemos Google Analytics o tenemos una cookie, sí tendríamos que hacer una adaptación. Ahí sí. Perfecto. Fernando, ¿qué dirías? No, lo que dice Ramón, o sea, yo lo que digo, mucha gente se olvida de hacer, lo que primero que tienes que hacer es una auditoría de tu web. De tu web y de todos tus procesos, ¿vale? Porque casi lo de menos del RGPD es la web. Porque luego, aquí estamos hablando de la parte de Internet y demás, pero el RGPD afecta a todos los procesos internos de la empresa, que de eso Ramón sabe muchísimo. Aquí estamos hablando de una parte muy chiquitita. Es técnica, la gente se la antoja complicada porque es la parte técnica, pero es una parte pequeña. Pero que hay que auditar todos los procesos de la empresa o del profesional y tu web tienes que comprobar si de verdad no lo estás haciendo. O sea, tienes que comprobar si de verdad no estás guardando cookies. Si la plantilla que utilizas no utiliza Google Fonts, por ejemplo, como preguntaban antes. Y entonces igual pues tienes que anular la Google Fonts. O sea, yo lo digo eso. Primero, audita. Mira a ver si de verdad no estás guardando nada de la gente. Y si no guardas nada, miel sobre hojuelas. Entiendo. Pero si no, informa. Es que es un derecho. O sea, informa. Oiga, mire usted, cuando entre aquí, no se preocupe que se guarda esto y solo para esto. Bueno, pues ya está. Pero me hacía gracia al final de la pregunta que decía, para cumplir con el RGPD y con Google. ¿Y con Google? Mira la frase así. A ver, con Google no hay que cumplir. O sea, me da la sensación de que el cliente quiere seguir guardando estadísticas de su web, porque todo el mundo quiere saber si se visita o no, porque te has gastado un dinero en ella, y es lógico. Entonces, cumplir con Google es justo lo contrario, casi que cumplir con el RGPD en este caso. Pero no, siempre y cuando lo que tienes que hacer es informar y bloquear ese seguimiento del Google Analytics, si lo tienes, hasta que el usuario no lo acepte. Porque es muy lícito tu interés en guardar, en conocer el tráfico de tu web para saber si esto lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, o si te estás gastando el dinero en SEO o lo estás haciendo bien, pero también es lícito el derecho del usuario a que digas, mira, vale, me parece muy bien, pero no con mis datos. Ok, perfecto. Jota, esperamos haberte ayudado. Un abrazo. Seguimos. Bueno, son y 5.
Le damos 5, que tenemos 51 preguntas, es que estamos como estábamos al principio. Venga, preguntas pasapalabra, rápidas, venga. Hacemos como una ronda rápida y nos cargamos 10 o así. Vale, luego ya veremos qué hacemos. Yo creo que hay que tomar una decisión. Me gustaría que este webinar durante unos cuantos meses se pudiera repetir, pero lo hablamos. Igual que hacemos el SEO a discreción, que tiene bastante éxito y funciona muy bien, hacer un RGPD a discreción o a tumba abierta o llamarle como queramos, ¿no? Bueno, vamos con Rafa y Rafa nos pregunta, como webmaster de muchas webs, puedo avisar a mis clientes que tienen que adaptarse a la RGPD, pero ¿realmente quién tiene que asesorar? Es decir, ¿tengo yo que anteponerme a avisar a los clientes o debo esperar a que alguna asesoría especializada diga qué es lo que tienen que hacer? Claro, él es el webmaster, ¿no? ¿Es su obligación hacer estas adaptaciones, asesorar, o tiene que ser una asesoría especializada? Bueno, así a bote pronto, casi está respondido la misma pregunta. Ramón, ¿qué opinas? Vamos a ver, entiendo que no es obligación, salvo que esté contractualmente recogido en el contrato de prestación de servicios, el webmaster con cumplir sus servicios tiene más que suficiente, no tiene ninguna obligación de asesorar a los clientes. No tiene ninguna responsabilidad hacia ese aspecto. Con informar al cliente, oye, mira, tú con esto del RGPD te has molestado en hacer algo, en preguntar, ¿tienes algún asesor que te ayude con esto? Me imagino que por si tiene que eximirse de algo, ¿no? Que nadie le vaya a llamar a su puerta. Oye, ¿cómo no has avisado a tus clientes o algo así? Eso no tiene por qué ocurrir, ¿correcto? Yo creo que vamos por otro lado. A ver, sí. Los webmasters están siendo muy proactivos, ¿vale? Estamos siendo muy proactivos porque estamos al día y al tanto de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros nos lanzamos a adaptarle cosas al cliente, igual legalmente no estamos siendo todo lo precisos que debíamos, ¿vale? Yo creo que va por ahí un poco la duda, ¿no? Que por eso dice, esperar a que alguna asesoría especializada diga qué es lo que tiene que hacer. Porque nosotros estamos recogiendo interpretaciones de la ley. Hay mucho webmaster muy responsable, muy concienciado con su cliente, que no quiere que le cierren la web. Entonces, está investigando, leyéndose el RGPD, leyéndose todo lo de la Agencia de Protección de Datos, y le está sugiriendo al cliente, oye, mira, he leído y hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo creo que lo que pregunta es decir, ¿hacemos esto? O le decimos al cliente, mira, macho, mira hasta la que está cayendo, háblate con una asesoría especializada, háblate con Ramón Rey, que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer en tu web y yo te lo hago. Porque muchas veces estamos suplantando el intérprete legal, que es un poco, creo que por donde va Rafa. Entiendo. Sí, pues sí, tiene más sentido así, Fernando. Yo creo que, vamos, y la respuesta sería sí. O sea, cúrate en salud, tú eres un webmaster, no eres un abogado, puedes interpretar la ley como quiera, pero puedes equivocarte, puedes aceptar. Y sí, puedes acertar. A mí me pasaba. Pero es que además, como tu cliente se tiene que adaptar al RGPD no solo para la web y tendrá una gestoría, oye, dile a tu gestoría qué es lo que tenemos que hacer, que se lea el RGPD y que nos diga qué es lo que tenemos que poner en la web. Okay. También se podrá equivocar, ¿eh? Porque luego tenemos la otra faceta, que es la gestoría que no tiene ni pajolera idea de la parte de Internet que nos va a decir, eso pregúntale al Fernando que sabe mucho. Pero, ¿qué te hace la web? Eso es de que te hace la web. Es irresponsable. No. Es irresponsable. O sea, Ramón Rey no es experto en WordPress, pero sabe decir, mira, toda web tiene que tener esto y lo otro, porque es lo que pone en la ley. Y tienes que garantizar estos derechos y tienes que cumplir con estas premisas. Y luego tú ya eso lo pones en HTML, si quieres. Me han preguntado, Fernando, me han preguntado directamente a mí por correo, oye, ya me he actualizado con la última versión de WordPress, que ya incluye todo lo relacionado con RGPD. ¿Ya cumplo con la RGPD entonces? Pues no, ¿no? Supongo que tendrá que hacer cambios en formularios, asegurarse de que pregunta todo esto de que estamos hablando, ¿no? De que le comunica a sus clientes para que toma sus datos y todo esto. ¿Es correcto? Sí, David. Lo primero, audita. Claro. Haz una lista. Si es que además es lo primero que te dice la RGPD y la EPD te dice, haz una lista de todos los procesos tuyos. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué hago? ¿Qué pido? ¿Qué lo pido? ¿Qué hago con ello? Que eso es lo primero. Y eso casi te lo va a decir todo. Vale, perfecto. Muy bien.
Bueno, Rafa, esperamos haberte ayudado. Ahora viene una pregunta también comentada de estas rapidísimas. No soy empresa. ¿Tengo que adaptar mi blog personal a la RGPD? La cuestión aquí es personal, ¿qué se entiende por personal? ¿Que no tiene ningún beneficio económico, quizás? El que sea gratuito no quiere decir que sea personal. Y si está haciendo uso de datos personales para, bueno, para finalidades que contempla la legislación, entiendo que se tiene que adaptar. Pero bueno, es que esto hay mucha casuística, entonces habría que ver el caso concreto. No, yo creo que si al final está pidiendo datos para su newsletter, tiene una cookie, tiene tal, estamos en la de siempre, ¿no? No es que sea una actividad mercantil, pero sí está haciendo una utilización de datos personales, con lo cual tiene que tener consentimiento. Otra cosa es eso, que tenga, pues bueno, el ejemplo típico que se pone, ¿no? Es decir, la dirección de teléfonos o de contactos de WhatsApp que tenemos en nuestro móvil personal. Pues bueno, eso no tengo que cumplir absolutamente con nada, ¿no? O la agenda que tienen nuestras abuelas o nuestros abuelos en casa. Bueno, eso es el ámbito doméstico y tal. Yo creo que no hay que confundir personal porque soy yo menganito de tal al uso y obligaciones que te impone por captación de datos personales a la legislación. En este caso, aunque sea personal en el sentido que es un nombre propio, yo sí intentaría cumplir con la norma, claramente. Okay. La respuesta es sí. Es que la respuesta es sí. Hasta hay un chico ahí que se llama Jorge que le dice, sí, claro. Yo creo que sí, ¿no, Fernando? Un blog personal. Sí, además, lo que hablaba antes de la cultura de la privacidad, vas a ser el malo. O sea, dentro de poco, todo aquel que no nos informe ya nos va a dar la sensación como si estuviéramos entrando en una porno o algo así. O sea, nos vamos a acostumbrar tanto a que nos pidan permiso, a que sean tan educados con nosotros los webmasters, que cuando no nos pidan los datos, va a decir, esto huele mal fatal, seguro. Seguro que aquí todo lo que me pidan es para algo malo. Uf. Como en Facebook. Bueno, igual. Rafa, esperamos haberte respondido. Chicos, son y 12. Le damos dos más y luego hay una persona que se llama Marcelo que ha dado una buena idea, creo yo, que es que hagamos un post o publiquemos algo con las respuestas a estas preguntas. A lo mejor nos lleva un poquito de trabajo durante semana responderlo a todo, pero bueno, que nos den unos días y lo intentaremos. Es que no se mueve, 51-51. Sí. Por mucho que yo vaya. Entonces vamos a intentar responder a todo esto que nos estáis preguntando, que desde luego que es interesantísimo, que son vuestras dudas. No hay nada más interesante en el mundo ahora mismo que esto. Vuestras dudas, punto. O sea que vamos a ello. Vamos con Jesús. Que nos dice, ¿es obligatorio anonimizar todos los nombres y direcciones de correo electrónico de usuarios que han comentado antes de la entrada en vigor de la RGPD? ¿O borrar los comentarios entre paréntesis? Gracias. Muy buena pregunta. Es una pregunta muy interesante. Pues aquí otra vez depende, ¿no? De si hay unos términos de uso o no. Y aquí al final es una cuestión interpretativa, ¿no? Hablo en alto y no he estudiado el tema a fondo, pero vamos a ver. Entiendo que si yo entro en un blog, pongo mi nombre y pongo un comentario, es una acción, si es una acción por mi parte, es decir, estoy consintiendo proactivamente. En principio... ¿Qué pasa, Ramón? El dato lo pide el webmaster. Bueno. Cuando alguien quiere comentar en tu web, tú puedes dejar que comenten anónimamente o no. Entonces cambia la pregunta. Claro. Entonces, si tú por defecto dejas la plantilla y pregunta nombre, DNI, bueno, la leche, lo que sea, que le dé al desagradable del tema, y tú lo has pedido siempre por defecto, en realidad a ti no te hacía falta para que la gente debata. Podrías haber permitido comentarios anónimos. Entonces, tú tienes comentarios almacenados de mucha gente que ahora con la nueva ley tienen derechos nuevos. La ley no dice, bueno, tú como lo dejaste antes, los derechos de hoy para atrás no los tienes. No, los sigues teniendo. O sea, a partir de hoy, alguien puede decirme, Fernando, yo dejé un comentario ayer, el día 26, yo dejé un comentario ayer
que puse mi nombre, pero me lo he pensado mejor y quiero que me lo borres. Lo que yo te puedo es borrar, el contenido no, ¿vale? Pero te puedo borrar el nombre de alguien dijo, no sé qué. Anonimizar, ¿no? Anonimizar. Como dice Jesús. Eso es. Entonces, la ley sí ampara ese derecho, que es un derecho al olvido. El derecho al anonimizar es el derecho al olvido. No es el derecho a que borres los contenidos, ¿vale? Porque yo puedo tener un derecho sobre el contenido que tú has aceptado, pero sí a que tu nombre sea anónimo. Con lo cual, sí. Borrar el comentario no, pero anonimizarlo sí. Perfecto. O sea, todo lo que sea antes de la ley, de la nueva ley, lo anonimizamos. No hace falta por defecto. No, efectivamente. Yo actualizaría mi política de privacidad de la que tengo que informar a todos los usuarios que han utilizado mi web y ahí les informo de todos mis derechos. Ellos van, los leen y ellos activamente deciden si quieren tomar la acción de recuperar sus datos, el transporte de datos, el borrado de datos, el anominado de datos o lo que sea. Pero en principio no voy a borrar esto por defecto. Mientras no me lo pida nadie, tienen el derecho a que yo se lo borre, pero en principio no se lo borro si no me lo dicen. Siempre y cuando me acepten la nueva política de privacidad. Claro. Muy bien, Jesús, esperamos haberte ayudado. La verdad es que contestar brevemente a estas es difícil, ¿eh? Es que al final cada una requiere de un comentario, de su explicación y de una alternativa para que se entienda mejor. Es un tema majete, es un tema muy majete porque, vamos, estamos 600 aquí, casi 200 ininterrumpidamente, 300 a la vez, 400 a la vez. La verdad es que es un tema total. Por favor, no hagáis preguntas en el frame central porque los que lo habéis hecho en el frame central se van a perder. Lo lamento. O las hacéis en la opción Ask a Question, tal y como hemos puesto en muchos, en el chat, y entonces sí podremos contestarlas, o si no, pues se perderán en la noche de los tiempos. Bueno, vamos con la última, ¿vale? Y vamos a ver esa opción de escribir algo en lo que un post o en el que contestaremos a todas las preguntas que nos habéis hecho, que siguen 151. No sé si es que aquí hay un error de base de datos y tal, pero me da que no. Viendo la barra de scroll me da que hay 51. Así. Bien. Víctor con 10 votos nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de avisar a los suscriptores en una lista de MailChimp para que den el consentimiento de seguir en la lista? Él intenta contestar. Lo ideal sería que solo tuviesen que dar un botón o un enlace. Creo que MailChimp ofrece un link a un formulario, pero es un poco engorroso para los suscriptores. ¿Cuál es? Sí. Ahí le he puesto un enlace a una guía de Antonio Cambronero. Hombre, Antonio Cambronero, por supuesto, Blog Pocket. De SiteGround, que también nos está viendo. Y vamos, si sigue salida Antonio, que Antonio para mí es, bendito sea Señor, alabado seas. El primer blogger de España, además. Creo que fue el primero que tuvo un blog en España. Si no fue el primero, fue el número 0. Tiene el DNI 0 de los blogueros. Entonces, la guía de Antonio Cambronero, o sea, yo la firmaría como mía sin haberla leído. Y por eso se la he enlazado ahí. Sí. Y lo mejor es que la siga porque Antonio, todo lo que diga cómo se hace es que lo ha hecho. Y rehecho, y lo ha comprobado, y por eso lo publica. Y te dice lo que sea fácil de tragar o al contrario. Muy bien. Bueno, ya ahí te queda, Víctor. Te va a llegar un enlace con todo lo que hemos comentado en el vídeo y los comentarios de tu post, ¿vale? De tu pregunta. Esperamos haberte ayudado. Bueno, vamos a tener que parar porque son las 7:20, las 6:20 aquí donde estoy yo y, en fin, podríamos estar aquí creo que 4 o 5 horas y todavía seguiríamos teniendo 51 preguntas, ¿verdad? Hemos superado los 600 suscriptores a este webinar, lo cual es un gran éxito, pero sobre todo un indicativo, ¿no? Un indicativo de lo importante que es este tema y de que todavía hay mucha gente que tiene muchas dudas. Perfecto, entonces intentaremos notificaros lo antes posible cuándo será el siguiente. Creo que sería bueno tenerlo para que estéis informados con los mejores. Hoy hemos tenido la suerte de disfrutar de Ramón Rey Ruiz, que nos ha dado como abogado su punto de vista. Muchas gracias, Ramón, por haberte acercado, que además se ha acercado a nuestras oficinas. Ahí tenéis el Roland de SiteGround en la sala de formación. Yo desde mi casa, Fernando desde la suya. Fernando, muchas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo. Y vamos, sobre todo por la cantidad de posts que estás escribiendo, charlas que estás dando.
Estás haciendo pues una labor buenísima, dando toda esa información y te lo agradecemos de todo corazón. No, Nada, pues si quería decir algo, todo esto se ha grabado, lo podréis ver en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Publicaremos un post en nuestro blog sobre este webinar. Vamos a publicar otro con las respuestas a las preguntas que han quedado pendientes de contestar. Y nada, yo quería reiterar mi agradecimiento a los dos supercracks que tengo aquí a los dos lados. Gracias por haber estado con nosotros y ayudar a nuestra audiencia. Y nada, unas últimas palabras. ¿Queréis saludar, comentar algo? Ramón. No, simplemente que lo que comentábamos al principio de la charla, es decir, que el 25 no acaba nada, empieza todo. Es decir, y es a partir de ahí, yo entiendo que sí, que hay mucha... Pero bueno, que las preguntas, las dudas las tenemos todos. Es decir, no hay recorrido todavía en la aplicación del reglamento como para poder responder a muchas de las dudas que se están planteando. Y yo sí quiero recalcar lo que ha dicho Fernando, de pedir permiso, explica para qué, explica por qué, y si no te hace falta para nada, no lo cojas. O sea, es un cambio de cultura que vamos a tener. Y eso es lo más importante. Muy bien. Fernando, ¿algo que comentar? Último comentario. Nada, que siento no poder contestar más, que yo lo estoy intentando en mi blog todos los días más o menos poniendo todo lo que me pregunta la gente y tal, y todo lo que voy descubriendo lo voy poniendo, y que no, si habéis leído algún artículo, que lo volváis a leer porque los estoy actualizando también casi a diario. O sea, los artículos que estoy publicando sobre RGPD, si descubro algo que lo hace cumplir mejor o que ayuda mejor, los estoy actualizando, o sea, que repasarlos, ¿vale? Si hace 10 días dije para un truco para hacerlo, para cumplir en los comentarios, pues casi cada día estoy poniendo trucos nuevos, modificándolos, mejorándolos y tal. Y bueno, pues intentar ayudar, y gracias a SiteGround por hacer esto. Decías de repetirlos, claro, yo entiendo que la mayoría lo que queréis es que los repitamos durante toda esta semana antes de que llegue. Ya, pero... Es complicado porque es que no podemos... la agenda cerrada y viajes y esas cosas, pero que... es bueno, poco... hay vida después del 25 de mayo. Sí, hay vida después del 25 de mayo. O sea, simplemente eso. Es más, creo que... Sí, ¿cómo se llama? En uno de las últimas charlas que vimos, Pablo Burgueño. Pablo nos comentaba, miren, a partir del 25 de mayo, no es que de repente vaya a aparecer un inspector en la puerta de casa para ver qué está haciendo usted con la nueva RGPD. No. Lo que sí es importante es que estéis haciendo cosas. Que no... Es decir, que estéis trabajando en el tema para que lo antes posible la totalidad de vuestra web sea compatible con el nuevo reglamento. Simplemente eso. Por lo tanto, lo que no podamos hacer esta semana lo haremos la siguiente, y si no la siguiente. No os preocupéis. Va a haber información sobre el reglamento vinculada con SiteGround y con sus colaboradores. No os preocupéis por eso. Bueno, también recordaros que mañana tenemos un webinar con Ana Cirujano sobre tipografías, uno de sus temas favoritos y de la que es una auténtica crack, y que yo ya he visto como 2 o 3 charlas de ella y las seguiré viendo porque son maravillosas. Y nada, os vuelvo a dar las gracias, Ramón, Fernando, muchas gracias por haber estado aquí y seguimos en contacto, ¿vale? Porque me parece que seguimos. ¿Puedo facilitar mi correo en el chat? Si el nuevo reglamento general de protección de datos lo permite, puedes ponerlo. Por nosotros no hay ningún inconveniente. Bueno, lo que tú quieras. No, pues me lo estaban preguntando, da igual. Oye, si no, lo que hago en el blog, en el post que voy a escribir sobre este webinar, ponemos que vayan directamente a tu web o tal y sepan de ti cómo localizarte. ¿Vale? ¿Te parece bien? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, un saludo a todos. Desde aquí, desde Gran Canaria, desde Villalba y desde las oficinas en la calle Serrano de SiteGround. Gracias a todos por seguirnos y seguimos en contacto. Chao. Perfecto. Hasta luego.